Bueno, primero que todo, para ser un ganadero, creo que lo más importante es que el trabajo que haces te guste, que sea vocacional, que disfrutes con lo que haces. Sí. Disfrutar es lo más importante. Y segundo, pues bueno, que tengas un poco la mente abierta y que aprendas de todos los demás, porque todos nos podemos enseñar, y vayas progresando y mejorando cada vez. Bueno, vamos a ver, dentro del tipo, nosotros sí que miramos los caracteres funcionales que tienen interés para la producción. Buena inserción de ubre, buenas patas, capacidad. Pero hay otro tipo de parámetros, que si la angulosidad, que si la finura, que si, no sé, lo que terminan de hacerte la vaca excelente, Sí. que nosotros, como no tampoco nos dedicamos a concursos ni a vender ganado, pues no lo preferenciamos tanto. Entonces seleccionamos más vacas de muy buena producción y longevidad que vacas de gran tipo. Bueno, hay que tener mucha productividad por vaca, o sea, las vacas hay que sacarles toda la producción que puedan. Es tener una base territorial también para hacerte la alimentación es importante, para garantizarte forrajes de buena calidad y en cantidad, que también tengas base territorial para eliminar las deyecciones y una estructura organizativa que esté a la altura. No tiene por qué ser así necesariamente. En nuestra zona y en nuestras circunstancias el crecimiento nos ayuda a abaratar costes, pero hay otras zonas donde esto es imposible plantearlo. Y quizá el crecimiento en otras zonas derive en costes superiores. Entonces hay alternativas como mirar de elaborar el producto para tener un mayor valor añadido o diversificar los ingresos de la explotación. Cada uno tiene que estudiar las diferentes alternativas, no hay una única para todos. La rentabilidad del negocio, para que haya relevo, hay que basarla en dar un paso hacia adelante en el tema de industrialización y comercialización, pero no de la mano de los políticos que me dan subvenciones y me lo gestionan todo, sino que realmente nosotros tenemos que tomar la batuta en participar en el proyecto industrial y poder tener más fuerza de negociación con la distribución. A ver, el sector se va reestructurando, las ganaderías de 10-15 vacas solo con producción de leche obviamente no es viable. Lo que pasa es que diversificando ingresos, o bien lo que se está haciendo, la reconversión en el sector. En Galicia hace 30 años apenas había ganaderías de 200 vacas y ahora las hay a cientos. Agruparse es una manera de crecer para reducir costes también, para tener un poco más de calidad de vida a los socios y no tener que estar tan obligados y poder hacer turnos y festivos. Galicia es un ejemplo de supervivencia, o sea, en Galicia se va a seguir haciendo leche siempre. Lo que pasa es que el sector se reestructura como se ha reestructurado en toda España. Se concentrará y se concentrarán los más fuertes y esos tienen futuro.